Muy buen día a todos. El día de hoy voy a hacer un video diferente de los que normalmente presento, porque la sesión de hoy, de esto que le he llamado Astronomía para la Cuarentena, que es esta actividad en la cual doy clases de astronomía a través de directos de YouTube, la sesión número 5, que fue la anterior, habíamos quedado de acuerdo para que la sesión de hoy día sábado 11 de abril, fuera emitida una película. La película, habíamos acordado la película Ágora, porque estaba en el contexto de lo que estábamos discutiendo o de las cosas que habíamos estado discutiendo en las sesiones anteriores. La idea era entonces emitir la película, que todos la pudiéramos ver simultáneamente, y al término de la película iniciar una sesión en Zoom para hacer la discusión global para los que quisieran participar activamente, y para quienes no la pudieran ver esta discusión a través del directo de YouTube, ¿no? El punto es que a los pocos minutos de la transmisión de la película, YouTube bloqueó la emisión por los derechos de autor, lo cual, claro, me sorprendió bastante porque esta película está en YouTube. Entonces me sorprendió bastante, y eso significó, claro, que el hecho de que tuviera que buscar alguna solución, y que algunos de las personas que tal vez están viendo este video, que querían verla en directo en su momento, no lo pudieron hacer, ¿no? Porque el link ya estaba roto. Entonces creé un nuevo directo, les envié a todos con los que tuve contacto los links para que pudieran ver la película a través de YouTube, pero con otro usuario, y cada uno la viera en su tiempo, y quedamos de un momento volver a juntarnos a discutir la película. Entonces ese es el contexto en el cual se dio este directo, y por eso que estoy narrando inicialmente lo que ocurrió. Y además, luego de eso, para iniciar el directo, la primera fase, los primeros minutos, fue una discusión individual que hice mientras las personas se iban uniendo al Zoom, y esa primera fase del relato no quedó grabada. Entonces, como ya tenía que grabar esta pequeña explicación para las personas que se lo perdieron, les pido mil disculpas. Aprovecho de volver a contar algunas cosas que estaba al inicio, y quiero partir hablando, porque fui anotando aquí en mi agenda algunas cosas que ocurrieron en la película. Entonces lo que quiero hacer es contarle algunas de las cosas. Por ejemplo, en algún momento Davos, que es el esclavo, genera un modelo. La Tierra es el centro del cosmos, y en torno a ella giran el Sol y las 5 errantes: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, obstinadas en desobedecer la ley del círculo. Y sin embargo, Ptolomeo nos demuestra que sí la obedecen. Si las vemos moverse como un bucle, es debido a la suma de 2 círculos, el que recorren alrededor de la Tierra, y el círculo menor, propio de cada errante. Mirad, los hemiciclos. No es el cielo el que se equivoca. Nuestros ojos nos engañan. En esta parte de la película, todo parece indicar que el esclavo es un estudiante avanzado, y esto podría en realidad a alguien parecerle muy extraño, porque el contexto en el cual nosotros entendemos los esclavos está muy sesgado por lo que ocurrió con los esclavos africanos hasta hace unos 200 años atrás, por lo menos en gran parte de los países de América Latina, pero también ocurrió en Europa, ¿no? Donde los esclavos no tenían derecho a absolutamente nada, no tenían propiedades, no tenían derecho a educación. Sin embargo, en el mundo antiguo, en el mundo romano, los esclavos podían ser personas muy letradas y podían ser incluso personas ricas. Y esas personas ricas podían tener propiedades y podían incluso invertir su dinero. Les quiero mostrar una de las cosas que me enteré cuando visité Pompeya hace ya varios años. Esto de acá es lo que se conoce como el templo de Isis. Aquí hay un letrero, un cartel, que indica quién es el que está pagando la restauración del templo de Isis. El templo de Isis fue destruido parcialmente en el año 65. En el año 65 hubo un terremoto en Pompeya que destruyó una parte importante de la ciudad, y hasta el año 79, que fue la erupción del Vesubio, la ciudad estuvo en reparación. En particular, el templo de Isis es un templo cuya reparación fue pagada por un esclavo, y ese esclavo fue un esclavo de 5 años, y en el letrero que está en la entrada, que mostraba recién, se indica quién es el que lo está haciendo. Y para eso les voy a mostrar acá
les voy a mostrar este archivo, que luego les voy a dejar los links en la caja de descripciones, donde esto es una tesis, donde aquí está una fotografía del templo, o sea, del letrero ese que les estaba mostrando, donde se explica que quién está costeando las obras de restauración del terremoto. De hecho, en este mismo texto indica, por ejemplo, dice: se había hecho cargo de la financiación de las obras Numerio Popidio Celsino, como se hace constatar en la inscripción ubicada en un sitio bien visible a la entrada del templo, que es la figura que acabamos de mostrarnos. Dice: Celsino tenía solo 6 años, bueno, dije 5, pero aquí dice que son 6, cuando costeó estas reparaciones que le permitieron entrar en el consejo municipal a pesar de su corta edad. Evidentemente había sido su padre, Numerio Popidio Ampliato, posiblemente un rico liberto, pues también aparece entre los augustales de una antigua familia. Bueno, entonces esto de acá nos da un contexto de que en la antigua Roma, esto de Pompeya es anterior, porque Hipatia vivió entre el año 370 y el 415 aproximadamente. La verdad que hay estimaciones de esto. El año de muerte se puede datar, pero el año de nacimiento no está tan claro, pero se estima por ahí por el torno del año, bueno, en realidad anterior al 370, al menos el 370 estaba vivo, porque es cuando Cinesio nació entre el 368 y el 370, y se estima que Hipatia ya era una mujer adulta en esa época, entonces se estima que nació en realidad en el 355. Y la erupción de Pompeya fue en el año 79, así que estamos hablando de un estadio anterior del Imperio Romano, pero sin embargo esto ya nos da una visión de que el concepto del esclavo era diferente que el concepto que nosotros entendemos en la actualidad. Una de las cosas que quisiera mencionar es justamente el hecho de que en este tramo de la película el esclavo construye un modelo, ¿sí? Una maqueta del sistema tolemaico. Y eso la verdad es que, de acuerdo a la literatura, se sabe que los antiguos griegos o la civilización helénica no tenía interés ni intenciones de construir físicamente maquetas de las cosas, porque ellos eran filósofos, no eran científicos como nosotros lo entendemos en la antigüedad. Entonces, como eran filósofos, ellos pensaban de que la forma de llegar al conocimiento era a través de la reflexión y del razonamiento puro. Por lo tanto, ellos no necesitaban construir ningún tipo de artilugio para demostrar nada, porque esa no era la forma en la cual ellos razonaban. Ahora, si bien es cierto, los primeros modelos tolemaicos son de la época medieval y ocurrieron en el mundo árabe. No hay registros, ningún tipo de registro que esto haya ocurrido en la antigüedad. Por lo tanto, esto sería una invención o algo que le agrega el autor o el director o el guionista o todos juntos de la película a esta parte de la historia. Lo otro que quería mencionar era respecto al Serapio. El Serapio proviene del nombre Serapión, que significa guardián y protector, y está en honor de Serapis. Serapis es un dios egipcio que se llamaba en egipcio Userheb, y Userheb entonces en su nombre griego es Serapis, y Serapis pasa a ser una deidad de las dos civilizaciones. O sea, los griegos adoptan a Serapis como parte de una de sus deidades, debido a que el rey Ptolomeo I lo nombra patrón de Alejandría a Serapis. Recuerden que la ciudad de Alejandría es una ciudad egipcia que fue fundada por los griegos. Fue fundada en particular por Alejandro Magno, y Alejandro Magno era contemporáneo de Aristóteles, por lo tanto vivió por ahí en el siglo V a.C. Y al vivir en el siglo V a.C., estamos pensando que si esto ocurrió en el año 300, estamos hablando de 8 siglos posteriores a la fundación de la ciudad. Entonces una ciudad ya bastante antigua. Si nosotros consideramos que Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe en 1492, han pasado poco más de 500 años de aquello. 800 años de antigüedad para una ciudad es bastante tiempo. Entonces convivían en esta ciudad ya una fusión de cultura greco-egipcia,
y por otra parte el imperio romano se había hecho del gobierno en la época en que se destruyó justamente la biblioteca principal de la Biblioteca de Alejandría, que es cuando en la época de Cleopatra, ¿no? Bueno, con esto cierro la introducción principal de este video. Les voy a dejar estos links para que ustedes puedan leer y mirar en detalle. Les voy a dejar en la caja de descripción algunos links para que ustedes puedan profundizar en esto. Y les voy a dejar ya con el directo que emitimos a través de Zoom. Se habla de la teoría de epiciclos, que lo voy a discutir, me imagino que en la próxima sesión de astronomía para la cuarentena con más detalle. Es una forma de explicar el movimiento de retrogradación de los planetas en el cielo, de los errantes. Otra de las cosas que me interesaría mencionar es que dentro de las argumentaciones que se dan respecto de que si la Tierra se moviera en torno del Sol, sentiríamos un viento. Si la Tierra se moviera, al soltar un objeto caería detrás de nosotros. El viento siempre soplaría en contra y las aves se desorientarían al volar. Es algo que de alguna manera también está en las argumentaciones de Galileo. Galileo es el fundador de la ciencia moderna, y en el libro, en uno de sus libros, en este momento no tengo el nombre en mente, en el cual discute los dos posibles modelos del sistema, el geocéntrico y el heliocéntrico, habla de esto de esta inercia que tendría la atmósfera si nos estuviéramos moviendo, ¿no? Que es un argumento que uno puede refutar de alguna manera. Después otro error que detecté en la traducción del español latinoamericano, es que dicen que la teoría heliocéntrica está dada por Aristóteles. Esto es un error de traducción, porque en la película con la traducción ibérica se habla de Aristarcos, que es verdaderamente quien propuso en el año 300 a.C. El modelo heliocéntrico. Aquel día cuando censurabas el mecanismo celeste y lo llamaste caprichoso. Sí, aunque en realidad censuraba a Ptolomeo por complicarlo todo con sus epiciclos. No sé, tal vez es que yo soy muy simple. No, los cielos tienen que ser simples. Entonces, ¿tengo yo razón, no? ¿Y si hubiera una explicación más sencilla para las errantes? La hay. Pero es tan absurda y tan antigua que nadie la considera. ¿Qué hipótesis es esa? ¿Hablas de Aristarco? Aristarco sostenía que la Tierra se mueve. El extraño comportamiento de las errantes no sería más que una ilusión óptica, fruto de nuestro desplazamiento combinado con el de ellas alrededor del Sol. Un modelo heliocéntrico. Así es. El Sol estaría en el centro como corresponde a su dignidad de astro rey. ¿Y la Tierra sería Su obra se perdió un errante más? en el incendio de la biblioteca madre. Por eso debemos proteger esta a cualquier precio. Entonces, si alguien se notó que dijeron Aristóteles, bueno, tal vez alguien no lo notó, pero si alguien notó que dijeron Aristóteles, es un error de la traducción de la película y no es un error de la película en sí, sino que es un error del doblaje. Y otra cosa que nos vuelve al punto original es que Hipatia hace experimentos de caída de objetos. Esto es algo que hizo Galileo. No hay ninguna evidencia, bueno, de hecho, gran parte de la película es ficción. Casi toda la película es ficción. Muy pocas cosas de las que están en la película son realmente históricas. Y también dentro de esto está el hecho de que Hipatia, como con un origen griego, porque Hipatia era de origen griego, debía pensar exactamente como les decía hace un momento, ¿no? Que la forma de llegar al conocimiento era a través de la razón pura.
por eso eran filósofos. Los antiguos, que nosotros podríamos entender como científicos de la antigua Grecia o de la civilización helénica, no eran científicos, sino que eran filósofos. Y entonces estos experimentos que hace Hipatia en el barco navegando son parte de una absoluta ficción del autor de la película. Bueno, respecto de la Tierra, si la Tierra es plana o redonda, eso estaba absolutamente zanjado en la época de Hipatia, y todo el mundo relativamente culto y letrado sabía que la Tierra no era plana, que en algún momento lo ponen como una discusión si la Tierra era plana o no lo era. La verdad es que había ya en ese momento, estaban los trabajos de Ptolomeo, y Ptolomeo probó y calculó el tamaño de la Tierra como un planeta esférico. Después habla del cambio de brillo de los planetas. La verdad que yo no hablé de eso la sesión pasada de astronomía para la cuarentena, que fue el miércoles. Si bien hablamos de la retrogradación de los planetas, algo que no les comenté es que efectivamente los planetas cambian de brillo. Y cuando están a medianoche sobre el cenit, o lo más cercano al posible al cenit, es cuando están más brillantes, que justamente es cuando están en oposición. Y eso es algo que conocían los antiguos griegos. Y efectivamente ellos interpretaban de que de alguna manera los planetas estaban más cerca cuando tenían este máximo brillo. Este cambio de brillo entonces se debía a que los planetas cambiaban de distancia a la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué las errantes varían su fulgor tan inesperadamente? Y lo que es peor, ¿por qué? ¿Por qué el Sol? ¿Por qué? ¿Por qué cambia su tamaño del verano al invierno? Tal vez porque a veces está más cerca y a veces está más lejos. Les decía que los griegos, los antiguos griegos, la civilización helénica, que es el nombre correcto, había interpretado correctamente que los planetas cambiaban de brillo porque estaban más cerca. Gonzalo, te libero micrófono. Oye, además, adicionalmente lo que tú mencionas, hay algo muy extraño que menciona ella. Ella habla que en invierno y verano cambia el tamaño del Sol. Sí, yo eso también lo tengo anotado justamente inmediatamente después. Eso es verdad que ocurre, digamos. Es verdad que ocurre, pero me imagino que en esa época no había ni una posibilidad de observar eso, no había observaciones instrumentales. La diferencia es de alrededor de un 3% en tamaño cuando uno observa en verano o observa en invierno, en afelio y en perihelio. Entonces, imposible que hayan podido detectar eso. Pero es de hecho, interesante que lo era mencionen. exactamente el punto que seguía de lo que estaba comentando. O sea, que para terminar el punto anterior y luego cerrar lo que tú estás diciendo, si bien es cierto, los griegos sí habían identificado, la civilización helénica había identificado el cambio de brillo de los planetas y lo habían interpretado como que los planetas estaban más cerca, no había forma de hacer calzar eso con los movimientos circulares y perfectos en torno al centro de la Tierra. Y eso lo lleva a la teoría de los epiciclos que está nombrada en la película. Y el punto siguiente era justamente el cambio de tamaño del Sol. Yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, no hay ninguna posibilidad de que la civilización helénica hubiese podido de alguna manera medir o notar la diferencia del tamaño del Sol. Así que eso es un desconocimiento que luego les voy a decir que en realidad no lo es del autor. Y no lo es porque les voy a contar la historia de mi profesor, que fue el asesor histórico de esta película. Y bueno, para terminar mi intervención, y de ahí le voy a dar el paso a las personas que se unieron y les voy a liberar los micrófonos también, y es que el concepto de astrónomo que nosotros tenemos en la actualidad, de un científico, no es el concepto realmente de astrónomo, que es el concepto que tenían los antiguos griegos. Para la civilización helénica, el astrónomo era un geómetra, un matemático, que lo que hacía era buscar alguna forma de combinaciones de círculos que pudiera explicar el movimiento de los planetas. Con eso me parece que, por lo menos mi parte de la intervención de observaciones, con esto concluyo, para dejar tranquilo a Rodrigo Mazuelas, que nos estaba comentando ahí que estaba muy choqueado por la película, y les voy a contar una cuestión personal. Yo fui a ver esta película al cine el año 2009, en Madrid. Yo estaba estudiando en Madrid, y cuando se dio esta película la fui a ver al cine. Y la verdad que yo salí tremendamente molesto con los cristianos. Las personas que me conocen saben que soy ateo o agnóstico, y quería prácticamente quemar cristianos.
Ahora, mi profesor de Historia de la Astronomía, que yo estaba cursando justamente ese semestre Historia de la Astronomía, fue el asesor histórico de esta película. Entonces, luego de la discusión y las intervenciones de ustedes, si nos queda tiempo, les cuento detalles de lo que él contó en porque yo lo molesté y le pregunté y le intervine varias veces por esta película. Lo que sí les voy a dejar anticipado es que él no fue a ver la película y dijo que jamás en su vida la iba a ver. Con eso le doy el paso a algunos de ustedes. ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere decir algo? ¿Víctor o Alexandra? Alexandra, ¿te puedes presentar? No te vemos, así que supongo que no tienes cámara, ¿no? Voy a, mientras tanto, leer el chat, porque tengo el chat, dice acá, dice de la antigüedad Roma, Claudia dice, desde la antigua Roma, por la manipulación podían llegar a ser libres. Hacia fines del imperio y por la influencia del catolicismo, los esclavos tuvieron nuevos derechos. Gracias, Claudia. Y, la contraseña está acá, mira. La contraseña es esta, me pregunta ahí Leia. La contraseña es esta. Ahí está. El ID de la reunión es este número de acá. Y la clave es esa, para los que se quieran unir al Zoom. Sí, Rodrigo dice que se pongan audífonos. Las personas que están en Zoom, para que no se acople el audio, porque al parecer se está acoplando. Víctor, preséntate, por favor. ¿Me escuchas? ¿Me escucha yo, no? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Es que recién puse los audífonos, entonces no sabía. Sí, ya sabía que soy yo. Si se escucha. Mi nombre es Víctor Lagos y bueno, parece que sabemos varios ahí que nos conocemos, pero sí. Pertenezco a la Sociedad Astronómica Valparaíso y por eso estoy aquí ahora. Cuando yo te conocí te decían Parménides, de hecho, ¿no? Sí. Y eso tiene contexto que ver con la filosofía, ¿no? Sí, porque en algún tiempo hice un semestre en filosofía de la ciencia, entonces por eso que ahí un amigo me puso Parménides. ¿Ya? Ya, y Gonzalo, preséntate por favor para termina, perdón. No, las preguntas después entonces. Sí, que quiero que se presente Gonzalo primero. Sí, claro. Porque ya intervino, pero seguro que hay gente que no lo conoce, así que Gonzalo, por favor, presente. Mi nombre es Gonzalo Contreras, presidente de la Sociedad Astronómica Valparaíso Viña del Mar, Zabal. Sí, y te agradezco que me hayas permitido participar acá también. Es muy interesante todo este tipo de temas para todos nosotros. No, yo le doy las gracias a ustedes, la verdad. Víctor, por favor, preséntate de nuevo. Ok. Mi nombre es Víctor Lagos y también pertenezco a la Sociedad Astronómica Valparaíso, por eso estoy aquí. Sí, cuéntanos lo de... Salió mi audio, entonces salió lo que yo dije de que cuando te conocí te decían Parménides. Eso lo escucharon, no escucharon tu respuesta. ¿Ah, sí? No, pero esa es una anécdota. En los tiempos que... Hay un tiempo en que hice unos semestres de filosofía de las ciencias y ahí un amigo me puso Parménides por eso. Ya, perfecto. Pero... Se nos unió alguien más. Tal vez tiene problemas con el micrófono. Mientras tanto, Víctor o Gonzalo, que querían comentar algo acerca de la película, aparte de lo que ya discutimos del Sol. Yo te decía que si tú sabías cómo llegaba a nosotros esta supuesta historia de Hipatia, en realidad, en cuanto a lo que hizo o descubrió, o es toda una ficción, simplemente como decía al principio. Sí, la verdad que prácticamente todo lo que se cuenta en la película es ficción. No hay ninguna evidencia de los trabajos de Hipatia, y lo único que es lo que se menciona al final, que es el trabajo sobre las cónicas, pero ni respecto de la vida de Hipatia, ni respecto de los trabajos de Hipatia sobrevivió nada. Y de hecho, descarto absolutamente la posibilidad de que, por ejemplo, Hipatia haya deducido que la órbita del planeta eran elipses. Les decía que descarto absolutamente que Hipatia haya deducido eso. Y también descarto absolutamente, por todos los conocimientos que tenemos acerca de la ciencia que hacían en esta época, que se hubieran hecho experimentos de los tipos que aparecieron acá, o una maqueta de un modelo del sistema planetario que mostrara los epiciclos. De hecho, los primeros que hicieron
este tipo de cosas no fueron los griegos, sino que fueron los árabes. Sí, no, solamente, digamos, bueno, aparte de lo que tú mencionas, exactamente, no hay ningún registro sobre Hipatia, no hay imágenes, nada, todo, digamos, no existe lamentablemente un registro de eso. Lo otro que sí me llama la atención es que la película muestra, tal vez quizás con un aire de decadencia del Imperio Romano, con su presencia en Egipto, se ve todo como se ve hoy día, como si uno fuera a Egipto y ve todo sin pintura, con los bloques medios desarmados, de repente se ven las estatuas un poco más bonitas, pero yo creo que en esa época el aspecto no puede haber sido ese, o sea, tiene que haber sido un poco más fastuoso, por lo menos quizás la misma biblioteca de Alejandría por fuera, o quizás los muros que se ven ahí, se ven todos muy llenos de tierra además, como que se ve muy desértico, quizás por darle un aire de decadencia entre este surgimiento del cristianismo y la decadencia. Fue fundada por... La biblioteca tiene 300 años. Claro, fue fundada por la ciudad por Alejandro Magno, por eso se llama la Alejandría. Y no, sí, tenía varios siglos ya. Tenía varios siglos, porque Alejandro fundó Alejandría, tiene que haber sido en el siglo... Alejandro su preceptor fue Aristóteles. Entonces vivió en el siglo V antes de Cristo. Y si estamos hablando del año 300, estamos hablando de 800 años. Tenía 800 años sí. es más tiempo de lo que desde que Colón llegó a América, ¿no? Claro. Que lleva de Colón llevamos un poquito más de 500 años, ¿no? 1492, sí. 1992 fueron los 500 años, o sea, llevamos poco más de 500 años, o sea, es más tiempo lo que de antigüedad la ciudad de Alejandría. Así que es posible que estuviera en esas condiciones. Además, hay que pensar de que la biblioteca que aparece en la película no es la biblioteca principal. La biblioteca principal había sido destruida cuando ocurrió la guerra civil romana en la época de Cleopatra. Allí se quemó la biblioteca principal y lo que quedó fue esta pequeña biblioteca que tenía las obras más importantes en realidad. Una parte de las obras se perdieron en la quema de la biblioteca de Alejandría, de la quema de la biblioteca principal, que creo que en la película también la mencionan. Y este fue el tiro de gracia en el cual esto sí que es verdaderamente histórico. La biblioteca se destruye en esta época. Las razones históricas por las cuales se destruyen no estoy seguro que sea exactamente como lo contó la película. Tal vez alguien de los que está... Luego voy a mirar el chat para ver si hay más comentarios que pueda... Sí, hay más comentarios. Ya, me dice Vale que dice que es licenciada en Historia de la UDEC y hay varios puntos que son ficción en la película, lo que dijeron. Pero la reconstrucción en cuanto a la vida de la filósofa está muy bien fundamentado. Vale, si quieres te une a la discusión acá en el Zoom. Los datos están un poquito más arriba en el chat, te los voy a copiar acá. Y bueno, tal vez es momento que alguno de ustedes quiere comentar algo. Bueno, les voy a contar de este libro. Son 3 volúmenes, se llama Teorías del Universo. Uno de los autores fue mi profesor de Historia de la Astronomía. Y son 3 volúmenes, yo tengo el volumen 1, tengo el volumen 2 y el 3, y el volumen 1 no lo logré conseguir la última vez que visité Madrid, pero en el volumen 1 cuenta la historia, es un trabajo de investigación de 10 años de Ana Rioja y de Javier Ordóñez, que fue mi profesor de Historia de la Astronomía, y es un trabajo de investigación seria, y como resultado terminaron estos 3 libros, son 3 libros maravillosos. Se los presté a José Massa en algún momento y les incentivó, creo que Víctor sabe esta historia, ¿no? Cuando le presté a José Massa estos libros, él justamente estaba pensando en escribir un libro de historia de la astronomía, porque José Massa da clases de historia de la astronomía en la Universidad de Chile. Y José Massa cuando vio estos libros, los leyó, le dijo que le daba vergüenza en realidad escribir ahora un libro de historia de la astronomía después de haber visto hasta ahora. La verdad que son libros muy, muy maravillosos. También les quiero recomendar un libro, pero que no lo tengo porque lo perdí, pero tengo un reemplazo que se llama Salvar las apariencias, que es un libro de Pierre Duhem.
Pierre Duhem es un científico, un físico, de hecho hay una ley termodinámica de Duhem, que además se dedicó a la filosofía. Y entonces él escribió este libro que se llama Salvar la apariencia, y otro. Yo tengo aquí uno que se me da en un momento, pero les dejo libre el micrófono y les voy a mostrar otro libro de Duhem que tengo que también es bastante bueno. Este de acá se llama, a ver si se puede ver, se llama La teoría física, de Pierre Duhem. Entonces, pero el libro que les cuento en particular se llama Salvar las apariencias y explica todo el contexto teórico de lo que está discutido en la película el día de hoy. Ya, vamos a seguir leyendo lo que me decía Vale acá, que decía que era, dice, las fuentes son cartas de Hipatia, que es un compilado bizantino, en los cuales principalmente fueron enviadas a Sinesio de Cirene, su discípulo. Cinesius era ¿cómo se llama? El obispo, ¿no? El obispo, que no era el obispo de Alejandría, sino que era el de Cirene, como lo cuenta aquí Vale. Y me dice Vale que la reconstrucción arquitectónica está bastante cuidada según el especialista del Imperio Romano, Alejandro Bancalari, mi profesor. Dice, otra fuente que revisé fueron algunos escritos de Orestes donde hace mención del estudio de los epiciclos por parte de Hipatia. Sí, bueno, la teoría de los epiciclos es una teoría bastante conocida en la época de Hipatia, porque habían sido recogidos por el modelo tolemaico, entonces era algo que se estudiaba en la época. Ya, me dice que Vale dice que no puede unirse porque tiene el micrófono malo. Para finalizar, mi profesor de Historia de la Astronomía es un investigador en Max Planck, de Historia de la Ciencia. Y él es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Viajaba una vez a la semana a darnos clases desde Alemania. Y dentro de las muchas cosas curiosas que nos contó, fue que fue asesor científico, histórico de esta película, porque yo le pregunté cuando iba a salir la película, yo estaba muy entusiasmado, y de hecho yo en ese momento estaba terminando de escribir el primer volumen de mi libro, y en ese primer volumen escribo acerca de todo esto de los modelos, y la verdad que no había tenido nunca la posibilidad de discutir con nadie de ese texto en particular, porque es un texto bastante más llevado a la historia y a la filosofía que a la ciencia. Entonces fue muy entretenido ese curso, y cuando yo le empecé a interrogar de esto, la verdad que él se sentía un poco incómodo, porque él decía que leyó todo, tuvo que primero asesorar todos los detalles que tenían que ver con la historia de Hipatia y con la historia del contexto de lo que se sabía en la época de Hipatia. Vio y leyó todos los textos escritos del guión, y cómo quedó en los textos, él sabía que había muchas cosas que eran abiertamente falsas. Aquí ya tengo Patricia ingresando. Patricia Pérez. El chat parece que lo ves tú nomás, ¿verdad? Yo estoy viendo acá, estoy viendo los dos chats, el de Zoom y el de YouTube. Hola Patricia, ¿cómo estás? Se escucha pero bajito. Sí, te escuchamos pero muy bajo, así que te pediré que acerques el micrófono y que hables más fuerte para poder escucharte. Sí, lo que pasa es que los audífonos no me funcionan. Ya. Okay. Que no me van a escuchar mucho. Ya, pero trata de hablar más fuerte porque ya de ahí te escuchamos algo, así que si levantas un poco la voz te vamos a escuchar. Sí, decirles que estoy muy contenta de poder participar. Nosotros también. Felicitarlo, profe, por esta iniciativa que tiene. Yo no tengo nada que ver con astronomía, nada, pero siempre me ha gustado. Así que estoy feliz de participar, por ahora escucharlo, lo que tengan que decir. Me gustó la película, aunque fue fuerte igual. Pero sí, pero la película está hecha con esa intención. Amenábar es abiertamente un anticatólico. Entonces ahí hay un sesgo en la película que todos probablemente la pudieron notar, ¿no? Sí, así que voy a estar atenta a todo lo que puedan decir. No puedo aportar mucho porque tengo malo... Ya, pero por lo menos ya te escuchamos. Ya con eso quedó claro tu mensaje. ¿Quieres comentar algo respecto a la película? ¿Qué te pareció? Interesante todo en realidad. Sé que no me escuchan mucho, así que no voy a decir mucho ahora, pero sí me pareció una película interesante, primera vez que pongo atención a todo lo que tiene que ver sobre astronomía en una película. Igual es algo nuevo para mí porque no es mi campo, entonces me pareció interesante esta materia. Ya, perfecto. Pero mira, si esta iniciativa
esta iniciativa fue, ¿cómo se llama? Fue una idea que surgió en algún momento. Hicimos esto en Zabal, no sé si se acuerdan, la Sociedad Astronómica Valparaíso. Si Gonzalo y Víctor, que están acá, se acuerdan que como el 2007 tuvimos una iniciativa de este tipo y pasamos varias películas y nos juntábamos los sábados y después llevábamos a alguien que supiera mucho del tema de la película y lo discutíamos. Yo me acordé de eso, quedan poquitos minutos para que se termine la transmisión de Zoom, 4 minutos, entonces les comentaba que en esa época hacíamos esto, entonces me revivió un poco esa idea. Ahora hay otras películas que podemos ver, está Contacto, está Gravedad, está la película esta Relatividad General, ¿cómo se llamaba? Si me recuerdan. Sí, esta que era de agujeros negros, ¿no? O sea que, pero está claro que ya lo que ya me queda claro es que yo no la puedo transmitir. O sea que era como la idea original era que la viéramos todo al mismo tiempo, lo que queda claro es que eso ya no es posible. De alguna manera el YouTube tiene su sistema, su algoritmo que me identificó a los 10 minutos de transmisión de la película, ya se dio cuenta, y a pesar de que yo no estaba subiendo el video a YouTube, sino que estaba transmitiendo mi pantalla, pero aún así lo logró identificar. Entonces, pero sí lo que podemos hacer es dejar un par de sesiones en algún momento cuando corresponda el tema y dejar citado que ustedes vean la película por su cuenta y nos juntamos a hacer la discusión solamente. Que no es tan emocionante cuando todos la hemos visto simultáneamente y estamos todos recién saliendo de la película, pero bueno, es lo que podemos hacer. Las de Cosmo también, pues las de Cosmo son siempre interesantes. Sí, bueno, Amenábar se inspiró en esta película en la historia que cuenta Carl Sagan en Cosmos. O sea, esta película es consecuencia directa de Cosmos, por si no lo sabían. Excelente. Él se inspiró porque con varios errores históricos muy importantes, Carl Sagan introduce esta idea de Hipatia. Interstellar, me dice aquí, vale, sí. Sí, Interstellar en la película. Sí. Bueno, quedan solo 2 minutos para que se acabe la transmisión del Zoom. Y les voy a dar las gracias a ustedes que quisieron participar porque, insisto, yo igual puedo hablar solo, no es que no pueda, pero siempre es bueno que participen ustedes y que puedan comentar y de hecho tal vez incluso las sesiones las podemos hacer después a través de Zoom, pero Zoom tiene varios problemas de seguridad, por eso que está un poco... Sí, pero bueno, yo doy clases en la universidad con Zoom, entonces sé cuáles son los riesgos y hasta dónde uno tiene que darle posibilidades a la herramienta para que acceda a su propio computador. Queda solo un minuto, así que Víctor, Gonzalo, Patricia y la persona que está acá, que finalmente nunca supimos quién era, porque parece que no se pudo conectar con el micrófono. Les doy las gracias por haberse conectado. Solamente para una vez que termine esto voy a seguir transmitiendo un par de minutos más para cerrar con las personas que están en el directo. Les doy las gracias de verdad y ojalá que tengamos otra posibilidad de que ustedes también puedan ayudarme a discutir sobre alguna otra película que pase en algún momento, tal vez de algún libro, podríamos incluso discutir si es que hay algunos libros interesantes. Bueno, hay tantas posibilidades que da esto y en este momento en que estamos todos más o menos encerrados en nuestras casas, es una posibilidad como de salir de nuestras casas sin salir de nuestras casas, ¿no? Así que muy buena idea. Estuvo bueno. Cuenta conmigo de todas maneras, absolutamente dispuesto. Gracias. Yo también. Perfecto, Patricia. Contento de que te hayas unido también. Listo. Voy a seguir en el directo, así que, pero solo un par de minutos más. Ok, gracias. Chao, que estés muy bien. Y bueno, me decía acá, Vale, mira, hubiera sido súper interesante, si es que todavía sigues ahí, la verdad que no sé si todavía sigues ahí, hubiera sido súper interesante que te unieras a la discusión, hubiera sido súper interesante. Mira, te voy a pedir, mándame un correo, el otro día les di mi correo, pero se lo voy a anotar acá, porque tú me habías contado que habías hecho un trabajo de Hipatia, entonces mándame un correo para que me cuentes de eso. Y para la próxima vez mandarte una invitación para que puedas participar más activamente. No sé si alguien más tiene preguntas o quiere comentar algo de los que están conectados en este momento en el chat. Y si no hay más preguntas o comentarios para terminar la sesión, les quiero agradecer la paciencia.
el hecho que se haya cortado la película y todos los inconvenientes fueron incompetencia mía, falta de previsión y también falta de experiencia. O sea que les pido disculpas por la molestia, pero sigamos. O sea, estoy aprendiendo también, así que el reconocer los errores también es parte de lo que uno tiene que hacer cuando se equivoca. Así que les doy las gracias para los que participaron. Si es que alguien no pudo ver la película, ya me dice Polet, por ejemplo, que no pudo completar la película. Perfecto, pero mira, el link de la película, yo cuando suba el video les voy a dejar el link para que todos la puedan ver a través del YouTube que se compartió. Pero la verdad es que si la pueden ver en idioma original, con subtítulos sería lo ideal. Porque como les comenté durante el inicio de la transmisión o de la discusión, hay abiertamente errores de doblaje y de traducción y doblaje. Entonces lo ideal sería, si la pueden ver, yo les sugiero verla en idioma original subtitulado. Así que Rodrigo nos dice acá, gracias, buena instancia, esperamos los próximos. Víctor dice, no hay problema, solo inexperiencia. Sí, bueno, es un problema, justamente la inexperiencia, pero así vamos avanzando también. Cuando ustedes hagan sus directos ya saben que no pueden transmitir una película. Sí, bueno, vale, sí, lo de Interstellar sería interesante, pero para eso tenemos que discutir ante Relatividad General. Así que, si alguien más quiere comentar algo a través del chat para mencionarlo, y si no, para darle cierre ya a esta sesión, que de verdad les doy las gracias a todos por haber participado, haberse unido con el entusiasmo. El día miércoles nos vemos en la próxima sesión a las 11 de la mañana. Ahí voy a hablar de los epiciclos, voy a hablar del modelo geocéntrico, les voy a contar de toda esta parte teórica. Ya habiendo visto la película, les voy a dar el bagaje teórico para poder entender el contexto de lo que se discutió en la película, la parte teórica de los modelos, ¿no? Bueno, José Allende, hola José, ¿cómo estás? Me dice que llegó tarde. No te preocupes, José, porque yo voy a editar el video y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, no el de la película, claro, pero el de la discusión. Entonces, para que los que no hayan visto la película o no hayan terminado de ver la película, después puedan ver la discusión que hicimos acá en el canal. Va a quedar como video, no con este link porque lo vuelvo a subir y tiene otra dirección, pero si ustedes siguen mi canal y se suscriben al canal, les va a llegar la notificación cuando suba el video. Espero que de aquí a mañana lo tengo que editar, tengo que ver cómo quedó el proceso de edición, requiere horas de trabajo, entonces voy a tratar de hacerlo de aquí a mañana, y aparte que tengo otras cosas que hacer. Pero les agradezco de verdad, muchísimas gracias por todo, y nos estamos viendo el miércoles. Que estén muy bien.